En una noche templada y estrellada, la vibrante ciudad de Guadalajara, México, era el telón de fondo para una escena de aparente normalidad y prosperidad. En el exclusivo restaurante El Agave Dorado, conocido por su cocina de autor y su clientela de alto perfil, Enzo Moretti, un empresario italiano de mediana edad, disfrutaba de una cena que parecía sacada de una película. Su figura impecablemente vestida con un traje de lino color crema, que contrastaba con su piel ligeramente bronceada, irradiaba una mezcla de sofisticación europea y una calma inquietante. A su alrededor, la risa y el tintineo de las copas de cristal creaban una sinfonía de opulencia. Moretti estaba sentado a la cabecera de una larga mesa de caoba pulida, flanqueado por figuras prominentes de la política local y la élite empresarial mexicana. El gobernador del estado, un hombre corpulento con una sonrisa perpetua, y el director general de una de las corporaciones tequileras más grandes del país, escuchaban atentamente cada palabra de Enzo, asintiendo con deferencia. Enzo Moretti no era un hombre de muchas palabras, pero cada frase que pronunciaba llevaba el peso de la experiencia y la astucia. Su mirada de un azul penetrante se movía con una lentitud calculada, absorbiendo cada detalle del ambiente como un depredador que evalúa su entorno. Hablaba de inversiones, de la expansión de su negocio de importación y exportación, y de la creciente demanda de productos de lujo europeos en el mercado latinoamericano. Sus interlocutores estaban fascinados por su visión de negocios, sin saber que detrás de la fachada del empresario exitoso se ocultaba una verdad mucho más compleja y peligrosa. La cena transcurrió sin incidentes, entre brindis y promesas de futuras colaboraciones, hasta que llegó el momento de la despedida. Pasada la medianoche, Enzo se levantó despidiéndose con un apretón de manos firme y una sonrisa enigmática. El valet le trajo su lujoso sedán negro, que esperaba impecable bajo las luces tenues del estacionamiento. Mientras Enzo caminaba hacia su vehículo, el aire de la noche se sentía excepcionalmente denso. El sonido de sus pasos sobre el asfalto era el único que rompía el silencio momentáneo. De repente, sin previo aviso, la tranquilidad se hizo añicos. Un rugido de motores irrumpió en la calle, y dos camionetas oscuras, con los cristales polarizados, se detuvieron abruptamente, bloqueando su camino. Antes de que Enzo pudiera reaccionar por completo, las puertas se abrieron de golpe. De ellas emergieron figuras sombrías, armadas hasta los dientes con rifles de asalto y cubiertos con pasamontañas. Eran rápidos, eficientes y brutalmente coordinados. Sin decir una sola palabra, se abalanzaron sobre Enzo. A pesar de su edad, Moretti no era un hombre frágil. Intentó resistir, su cuerpo reaccionando con la agilidad de alguien acostumbrado al peligro, pero la superioridad numérica era abrumadora. Un puño enguantado lo golpeó en el estómago dejándolo sin aliento, y antes de que pudiera recuperar el aliento fue levantado del suelo y lanzado a la parte trasera de una de las camionetas. La puerta se cerró con un golpe seco, y el convoy se alejó a toda velocidad, perdiéndose en la oscuridad de la noche tapatía, dejando atrás solo el eco del terror y un sedán abandonado. Todo había ocurrido en cuestión de segundos, con una violencia contenida que era más aterradora que cualquier grito. Los secuestradores, miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación, operaban con una confianza ciega en su modus operandi. Creían haber capturado a un pez gordo, un empresario extranjero rico y, por lo tanto, un objetivo fácil de extorsionar. En su mente, Enzo Moretti era simplemente otra pieza en su vasto tablero de ajedrez criminal, un trofeo valioso que prometería una recompensa millonaria. No tenían la menor idea de la magnitud de su error, ni de la verdadera identidad del hombre que ahora estaba maniatado y amordazado en la parte trasera de su vehículo. Para ellos era solo un empresario italiano, con una agenda de contactos influyentes y una cuenta bancaria abultada. La arrogancia de su ignorancia era tan palpable como el miedo que intentaban infundir. El viaje fue largo y tortuoso, con Enzo siendo trasladado entre varios vehículos y casas de seguridad, una táctica diseñada para desorientar a la víctima y dificultar cualquier intento de rastreo. Finalmente fue llevado a un lugar más permanente, un escondite rústico en algún lugar remoto de Jalisco, lejos de la civilización. Allí, en un cuarto mal iluminado y con olor a humedad, lo desataron y le quitaron la mordaza, solo para atarlo a una silla metálica. Sus captores, un grupo de hombres jóvenes y rudos, lo observaban con una mezcla de curiosidad y desdén. El primer contacto con el mundo exterior se hizo de la manera más cruda posible. Uno de los secuestradores, un hombre corpulento con un tatuaje de un escorpión en el cuello, sacó un teléfono móvil.
La luz de la pantalla iluminó brevemente el rostro de Enzo, revelando una expresión de calma inquebrantable que desconcertó a sus captores. Le ordenaron mirar a la cámara. «Di algo, viejo, que tu familia sepa que estás vivo», espetó el hombre con un tono amenazante. Enzo, con la cabeza en alto, miró directamente al lente. Sus ojos azules, aunque cansados, no mostraban ni una pizca de pánico. Sus labios se movieron y, con una voz grave y controlada, pronunció unas pocas palabras en italiano, un mensaje codificado que solo aquellos que lo conocían íntimamente podrían descifrar. El video fue breve, apenas unos segundos, pero contenía todo lo que los secuestradores creían necesitar: una prueba de vida y una demanda de rescate. Exigieron una suma exorbitante, millones de dólares, a la familia de Enzo en Italia, amenazando con consecuencias inimaginables si no se cumplían sus exigencias. Mientras grababan, Enzo no suplicó, no lloró, no mostró miedo. En cambio, su mirada se movía lentamente por la habitación, observando cada detalle de sus captores: sus gestos, sus armas, la disposición del lugar, las pequeñas cicatrices en sus rostros, los tatuajes que adornaban sus brazos. Cada pieza de información era almacenada meticulosamente en su mente, como un archivo clasificado de alta seguridad. Su mente, a pesar de la situación precaria, ya estaba trabajando, analizando sus opciones, calculando sus movimientos. Lo que los secuestradores veían como un trofeo, Enzo Moretti lo veía como una oportunidad, un tablero de ajedrez donde él, a pesar de estar atado, estaba a punto de mover su primera pieza. La ignorancia de sus captores era su mayor ventaja, y él estaba a punto de explotarla de la manera más devastadora posible. La calma de Enzo Moretti en aquel momento crítico no era una casualidad ni una muestra de valentía imprudente. Era el resultado de una vida entera forjada en el crisol de la adversidad y el peligro. Su historia no comenzó en las mesas de negociación de Guadalajara, sino en las polvorientas y empinadas calles de Corleone, Sicilia. Un lugar donde el nombre Moretti no era sinónimo de lino fino y negocios de importación, sino de una estirpe arraigada en las tradiciones más antiguas y a menudo más oscuras de la isla. Enzo había nacido en una casa modesta de piedra, bajo la sombra imponente de las montañas sicilianas, en el corazón mismo de una cultura donde la lealtad familiar era la ley suprema y el silencio, la virtud más preciada. Desde niño, la mafia no era una leyenda lejana, sino una presencia palpable, una estructura que definía la vida, la muerte y el destino de su comunidad. Los hombres de respeto se movían entre las callejuelas con una autoridad tácita. Sus palabras eran sentencias, sus silencios, advertencias. Enzo, un niño observador y perspicaz, absorbía cada lección de ese entorno, aprendiendo a leer entre líneas, a interpretar los gestos y las miradas que escapaban a la atención de los forasteros. A los 15 años la vida de Enzo dio un giro decisivo, como era común para muchos jóvenes de su generación en Corleone. Su familia, aunque no era de la alta jerarquía, tenía conexiones, y la necesidad económica empujó a Enzo a dar sus primeros pasos en el submundo. No fue un acto de rebelión, sino una aceptación pragmática de su destino. Empezó con pequeños encargos para la familia Gambino, una de las facciones locales: recados, vigilancia, la recolección discreta de contribuciones. Eran tareas menores pero cruciales para su formación. Cada encargo era una lección de disciplina, de cómo operar en las sombras, de la importancia de la discreción. Aprendió sobre la lealtad férrea, no solo a la familia de sangre, sino a la familia en un sentido más amplio, la que ofrecía protección y pertenencia a cambio de obediencia incondicional. También aprendió que en ese mundo la brutalidad no era un fin en sí misma, sino una herramienta, un lenguaje universal para imponer respeto y mantener el orden. Su ascenso en la jerarquía no se debió a la fuerza bruta, aunque no le faltaba. Enzo poseía una inteligencia aguda y una astucia natural que lo diferenciaban de sus pares. Era un estratega nato, capaz de anticipar los movimientos de sus adversarios y de sus aliados. No tenía miedo, una cualidad que los capos valoraban por encima de todo. Donde otros flaqueaban o dudaban, Enzo se mantenía firme, su mirada inquebrantable. Pronto pasó de ser un simple ejecutor a un consejero de confianza, un intermediario en disputas, un negociador en acuerdos clandestinos. Se ganó la confianza de los viejos capos con su discreción, su eficacia y, sobre todo, su capacidad para generar ganancias. Demostró una habilidad innata para los negocios, entendiendo que el crimen en su esencia era simplemente otra forma de comercio, solo que con reglas más estrictas y consecuencias más severas.
Fue en esta etapa cuando Enzo comenzó a construir lo que él llamaba el negocio de las aceitunas. En la superficie era una próspera empresa de exportación de aceite de oliva, una de las joyas de Sicilia. Pero bajo esa fachada de pureza y tradición se ocultaba una red intrincada y sofisticada de contrabando y lavado de dinero. El aceite de oliva, transportado en enormes buques cisterna, se convertía en el vehículo perfecto para mover mercancías ilícitas a través de las fronteras internacionales. Los beneficios de la venta de productos legítimos se mezclaban hábilmente con las ganancias del tráfico de armas, drogas y otros bienes prohibidos, blanqueando el dinero a través de cuentas bancarias en paraísos fiscales y empresas fantasma. Enzo no solo supervisaba estas operaciones, sino que las perfeccionaba, utilizando su conocimiento de las leyes de comercio internacional para explotar cada laguna legal y cada debilidad en los sistemas de aduanas. Su red se extendió rápidamente por el Mediterráneo, llegando a Europa del Este y, silenciosamente, a las costas de América Latina. A medida que Enzo crecía en poderes e influencia, también lo hacía su leyenda. Su nombre se susurraba con respeto y temor en los círculos adecuados. A los 40 años, tras una serie de incidentes estratégicamente orquestados, rivales que desaparecían, facciones que se debilitaban, alianzas que se consolidaban, Enzo Moretti ya no era solo un miembro prominente de la familia Gambino. Se había convertido en el capo di tutti capi, el jefe supremo de una de las familias más poderosas de la mafia siciliana. Su ascensión fue un testimonio de su astucia, su brutalidad controlada y su visión a largo plazo. No era un tirano impulsivo, sino un estratega frío y calculador, que entendía que el verdadero poder residía en el control, no en la exhibición. Bajo su liderazgo, la familia siciliana floreció, expandiendo sus tentáculos más allá de las fronteras tradicionales. Enzo modernizó las operaciones invirtiendo en tecnología de comunicación encriptada y sistemas de logística avanzados, transformando una organización centenaria en una red criminal global de vanguardia. Mantuvo la fachada de un empresario respetable, un hombre de negocios con intereses legítimos en la agricultura, la hostelería y la importación-exportación, pero su verdadera influencia residía en las sombras, donde sus decisiones movían hilos invisibles que afectaban mercados y gobiernos enteros. Su viaje a Guadalajara, que los secuestradores del CJNG creían un simple negocio de agave, era en realidad una negociación crucial para establecer una nueva y lucrativa ruta de tráfico de drogas con un cartel local, uno diferente al que lo había secuestrado. Enzo Moretti era un hombre que, a pesar de sus orígenes humildes, había ascendido a la cima de un imperio, y ahora, maniatado en una silla, estaba a punto de recordar a sus captores que subestimar a un Moretti era un error que pocos vivían para lamentar. Bajo el liderazgo de Enzo, la familia siciliana floreció, expandiendo sus tentáculos más allá de las fronteras tradicionales de la isla. Enzo Moretti no era un capo de la vieja escuela, anclado en rituales y supersticiones. Era un visionario, un estratega que comprendía que el mundo estaba cambiando y que el crimen organizado para sobrevivir y prosperar debía adaptarse. Su primer gran movimiento fue modernizar las operaciones. Invirtió sumas considerables en tecnología, comprando sistemas de comunicación encriptada de última generación que hacían imposible el rastreo de sus llamadas y mensajes. Creó una red logística tan eficiente como la de cualquier corporación multinacional legítima, utilizando empresas de fachada y complejas rutas de transporte para mover bienes ilícitos por todo el mundo con una discreción asombrosa. Transformó una organización centenaria, a menudo vista como arcaica, en una red criminal global de vanguardia, capaz de competir con las ligas mayores del narcotráfico y el contrabando internacional. La modernización no se limitó a la tecnología. Enzo entendió la importancia de la diversificación. Mientras que la droga y el contrabando seguían siendo pilares de su imperio, expandió las operaciones hacia nichos menos obvios, pero igualmente lucrativos: tráfico de arte robado, apuestas ilegales en línea, ciberdelincuencia e incluso el control de ciertos sectores de la industria tecnológica emergente. Su lema era simple: donde hay un vacío, hay una oportunidad. Esta visión expansiva le permitió no solo aumentar exponencialmente sus ingresos, sino también reducir su dependencia de un solo tipo de actividad ilícita, haciéndolo más resiliente a las embestidas de las autoridades. Para el mundo exterior, Enzo Moretti mantenía impecablemente su fachada de empresario exitoso. Se presentaba como un magnate del vino, un exportador de productos gourmet italianos y un inversor inmobiliario con una cartera impresionante.
Sus reuniones no eran en callejones oscuros, sino en salones de hoteles de 5 estrellas, en conferencias económicas internacionales y en yates de lujo anclados en puertos exclusivos. Mantenía una agenda social activa, alternando cenas de gala con políticos y diplomáticos, donde se le veía sonriente y carismático, con encuentros discretos con hombres de negocios legítimos, a quienes seducía con su visión y su aparente fortuna. Nadie que lo viera en estos contextos sospecharía jamás de la verdadera naturaleza de su imperio. Sus modales eran pulcros, su conversación erudita y su gusto impecable. Era el epítome del hombre de negocios global, un ciudadano del mundo. Fue precisamente esa fachada la que lo trajo a México. Su viaje a Guadalajara, que los secuestradores del CJNG habían malinterpretado como un simple interés en el negocio del agave, tenía un propósito mucho más profundo y peligroso. No era solo un negocio, era una negociación secreta y de alto nivel. Enzo Moretti había viajado a Jalisco para establecer una nueva ruta de tráfico de drogas con un cartel local, uno diferente al CJNG, un grupo emergente que prometía mayor discreción y menos baños de sangre que los cárteles más notorios. Buscaba una alianza estratégica que le permitiera a su familia siciliana expandir su influencia en el lucrativo mercado de la cocaína y otras sustancias ilícitas en Europa, utilizando a México como puente y a sus socios locales como proveedores. Esta era una operación de máxima importancia, que podría reconfigurar el panorama del narcotráfico transcontinental. La influencia de Enzo Moretti no se limitaba a las esferas criminales. A lo largo de los años había cultivado una red de contactos que abarcaba todos los estratos de la sociedad global. Tenía informantes en las fuerzas policiales de varios países europeos y americanos, comprados con sumas exorbitantes o con favores que los ataban de por vida. Sus tentáculos llegaban a los despachos gubernamentales, donde políticos corruptos le debían favores, y a las altas esferas financieras, donde banqueros sin escrúpulos le ayudaban a mover y lavar miles de millones de dólares a través de complejas estructuras offshore. Contaba con abogados de primer nivel que podían desbaratar cualquier investigación legal y con hackers que podían borrar cualquier rastro digital. En el submundo criminal, su nombre era sinónimo de poder y respeto. Carteles sudamericanos, mafias rusas, tríadas asiáticas, todos conocían a Enzo Moretti. Algunos lo veían como un socio peligroso pero confiable, otros como un adversario formidable al que era mejor no provocar. Su red de contactos era su mayor activo, una telaraña invisible que lo protegía y le proporcionaba información vital, permitiéndole anticipar movimientos de la ley y de sus rivales. Mientras estaba atado en la silla en ese escondite rústico, Enzo no solo estaba observando a sus captores, estaba activando mentalmente esa red. Cada detalle que absorbía de los hombres del CJNG, sus acentos regionales, los logotipos en sus camisetas baratas, la marca de sus armas, las insignificantes joyas que llevaban, era procesado por su mente como piezas de un rompecabezas. No necesitaba un teléfono ni un equipo de inteligencia. Él era el equipo de inteligencia. Su mente era un archivo viviente de conexiones y estrategias. Su calma no era pasividad, sino una manifestación de su control interno y su experiencia. Había estado en situaciones peores, había enfrentado amenazas más directas y había salido victorioso. Los jóvenes secuestradores del CJNG, con su brutalidad ostentosa y su falta de sofisticación, no eran más que peones en un juego mucho más grande de lo que podían comprender. Para Enzo, su secuestro no era una derrota, sino un inconveniente, una interrupción en su agenda. Estaba convencido de que sería liberado, y no solo eso, sino que utilizaría esta experiencia para fortalecer aún más su posición. Los secuestradores, ajenos a la mente maestra que tenían ante sí, seguían con su plan. Creían que su video de rescate, enviado a un número de teléfono en Italia que habían encontrado en la agenda del empresario, sería suficiente para desatar una avalancha de dinero. No sabían que el número pertenecía a un contacto de bajo nivel, un testaferro, que ya había sido instruido por Enzo para activar un protocolo de emergencia en caso de su desaparición. Las respuestas que llegarían de Italia no serían las de una familia aterrorizada, sino las de una organización meticulosa que ya estaba movilizando sus recursos para localizar a su capo, y si fuera necesario, desatar una tormenta de represalias. La ignorancia de los hombres del CJNG era un abismo, y estaban a punto de caer en él, arrastrando consigo las consecuencias de haber subestimado al hombre equivocado. Enzo Moretti, el capo di tutti capi, estaba prisionero,
Pero en su mente el juego acababa de empezar. Enzo fue arrastrado por los hombres del CJNG a una casa de seguridad, un inmueble desvencijado en las afueras de Guadalajara, lejos del bullicio de la ciudad y de las miradas curiosas. El lugar, que apestaba a humedad y a un sinfín de vidas pasadas, era el típico escondite de bajo perfil que los carteles utilizaban para sus operaciones de secuestro. Ventanas tapiadas, puertas reforzadas y un aire de abandono que ocultaba la actividad ilícita en su interior. Lo arrojaron sin contemplaciones a una silla de metal, sus manos y pies atados con bridas de plástico, lo suficientemente apretadas como para ser incómodas, pero no tanto como para cortar la circulación de inmediato. Los interrogatorios comenzaron casi de inmediato, rudos y directos, pero carentes de la sofisticación que Enzo había esperado de un grupo de esta magnitud. Los secuestradores, hombres jóvenes y visiblemente nerviosos, lo bombardeaban con preguntas sobre su fortuna, sus cuentas bancarias y los nombres de sus contactos. Querían detalles sobre su familia en Italia, esperando obtener información que les permitiera extorsionar un rescate millonario. Enzo, sin embargo, se mantuvo impasible. Su rostro, aunque marcado por el cansancio del viaje y la tensión de la situación, no delataba emoción alguna. Respondía con monosílabos, con evasivas calculadas o simplemente con un silencio gélido que frustraba a sus captores. Les dio un nombre genérico para su empresa, un número de cuenta ficticio y un contacto telefónico que él mismo había preparado para una eventualidad como esta. No cedió información crucial, no por miedo, sino por estrategia. Sabía que cada palabra era una pieza en un tablero de ajedrez donde él, a pesar de su posición, aún tenía la ventaja. A medida que pasaban las horas, las primeras señales de alarma comenzaron a surgir en el campamento de 1900. Los secuestradores habían intentado contactar con la familia de Enzo en Italia utilizando el número que él les había proporcionado. Las llamadas eran extrañas, las respuestas evasivas y, lo que era más preocupante para el CJNG, el rescate no llegaba. No era el comportamiento típico de una familia asustada y desesperada por la vida de un ser querido. Las voces al otro lado del teléfono hablaban con un acento italiano cerrado, pero sus palabras eran frías, calculadoras, y no mostraban la urgencia o el pánico que se esperaría. Prometían investigar el asunto, evaluar la situación y consultar con los socios, pero no ofrecían dinero, ni plazos, ni la menor muestra de debilidad. La frustración del líder del grupo de secuestradores, un hombre corpulento conocido solo como el Cholo, crecía a cada hora que pasaba sin noticias concretas. El Cholo, con su temperamento volátil y su impaciencia característica, no entendía por qué el rescate no llegaba. Había secuestrado a muchos empresarios antes y todos habían pagado, algunos con una rapidez asombrosa. Este italiano, sin embargo, era diferente. Su serenidad era irritante, su silencio desafiante. El Cholo comenzó a dudar. ¿Era este empresario tan rico como creían? ¿O era que su familia no lo valoraba tanto? La situación se estaba complicando y la falta de dinero en efectivo comenzaba a generar tensiones internas en el grupo. Las miradas de sus hombres, antes llenas de expectación, ahora reflejaban preocupación e incertidumbre. Mientras tanto, Enzo, a pesar de estar atado y en una posición vulnerable, no perdía un solo detalle de lo que sucedía a su alrededor. Sus ojos, acostumbrados a escanear entornos peligrosos, absorbían cada movimiento, cada gesto, cada palabra. Analizaba a cada uno de sus captores, sus tatuajes que revelaban afiliaciones y jerarquías, sus armas, el modelo, el desgaste, la forma en que las manejaban, su forma de hablar, los modismos locales, los acentos que le daban pistas sobre su origen geográfico. Incluso sus hábitos, sus vicios, la forma en que se rascaban la cabeza o se pasaban la mano por la barba. Estaba construyendo un perfil detallado de cada uno de ellos, una base de datos mental que sería crucial para su plan. Enzo no solo observaba a los hombres, sino también el entorno, la disposición de la casa, los puntos de entrada y salida, la frecuencia de las patrullas, los sonidos del exterior. Cada pieza de información era valiosa. Empezó a trazar un plan, no uno de escape violento, sino uno de manipulación y contraataque. Sabía que la fuerza bruta no era su mejor arma en ese momento. Su poder residía en su mente, en su capacidad para explotar las debilidades de sus adversarios. Y entonces un error. Un pequeño descuido, pero uno que cambiaría el rumbo de todo. En un momento de aburrimiento y cansancio,
Uno de los secuestradores, un joven con un rostro inexperto y una cadena de oro barata al cuello, se sentó cerca de Enzo. Sacó su teléfono celular, un modelo antiguo y desgastado, y comenzó a revisar mensajes y redes sociales. Lo dejó sobre una mesa auxiliar, a poca distancia de donde Enzo estaba atado. Fue solo un segundo, un parpadeo de distracción, pero fue suficiente. Enzo, con una agilidad sorprendente para un hombre de su edad, estiró ligeramente su cuello y entrecerró los ojos. Vio la pantalla. Un mensaje parpadeó, breve pero revelador. No era el contenido del mensaje en sí lo que importaba, sino el nombre del remitente y el logotipo que lo acompañaba. Era una aplicación de mensajería encriptada, de uso común entre los miembros de ciertos grupos criminales, y el nombre del remitente no era un apodo genérico, sino algo más específico, algo que le dio a Enzo una pista crucial, no solo sobre la identidad de sus captores, sino sobre una posible conexión con el cartel rival con el que él estaba negociando, el mismo cartel que quizás había orquestado este secuestro para sacarlo del camino. Enzo Moretti sonrió internamente. La pieza que faltaba en su rompecabezas había aparecido. La ignorancia de los secuestradores ya no era una ventaja, sino una bomba de tiempo que estaba a punto de estallar en sus propias manos. El juego de ajedrez había comenzado de verdad, y Enzo, el capo di tutti capi, estaba listo para hacer su primer movimiento. La llamada llegó en medio de la noche, interrumpiendo el tenso silencio que se había apoderado de la casa de seguridad. El teléfono satelital que el Cholo guardaba como un tesoro, un dispositivo que rara vez usaba y solo para comunicaciones de máxima seguridad, vibró sobre la mesa de metal. El Cholo, sobresaltado, lo miró con recelo, el ceño fruncido. El número era desconocido, sin identificador. Vaciló un momento antes de responder, su instinto de supervivencia alertándolo de que algo no andaba bien. ¿Sí?, demandó con su voz ronca, tratando de sonar imponente a pesar del escalofrío que le recorría la espalda. Al otro lado de la línea, una voz tranquila, con un acento italiano apenas perceptible, respondió. No era la voz de la familia asustada que él esperaba. Era una voz masculina, pausada, controlada, que transmitía una autoridad escalofriante. «Señor Cholo, me temo que ha cometido un error muy grave», dijo la voz sin preámbulos. El Cholo sintió cómo se le helaba la sangre. ¿Cómo sabía su apodo? Solo sus hombres más cercanos y su jefe lo llamaban así. Su mano apretó el teléfono con fuerza. «¿Quién habla? ¿Qué quiere?», exigió intentando mantener la compostura. «Eso no importa ahora», replicó la voz con una frialdad que perforaba la línea. «Lo que importa es que ha tocado a la persona equivocada. Y créame, las consecuencias de ese error serán significativas». La voz continuó y lo que dijo a continuación sumió a el Cholo en un abismo de pánico. El interlocutor empezó a relatar detalles íntimos de su vida, cosas que solo su círculo más cercano o él mismo conocía. Mencionó el nombre de su madre, la colonia donde creció, un antiguo negocio familiar que había fracasado años atrás, incluso el apodo de su perro de la infancia. Eran detalles que ningún extraño, y mucho menos un empresario secuestrado, podría haber conocido. La voz no era amenazante en su tono, pero cada palabra era un golpe de martillo en la psique de El Cholo, desmantelando su fachada de dureza. «Sé dónde viven sus hermanos, señor Cholo, sé dónde estudia su hija, y sé que, a diferencia de usted, ellos son inocentes», concluyó la voz sin una pizca de emoción. El Cholo colgó el teléfono pálido y tembloroso. Sus hombres, que habían estado observando la escena en silencio, notaron el cambio drástico en su líder. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por un miedo palpable. «¿Qué pasó, jefe K?», preguntó uno de ellos con cautela. El Cholo no respondió de inmediato. Se pasó una mano por la cara, sus ojos fijos en Enzo Moretti, quien seguía atado en la silla, observándolos con una calma perturbadora. De repente la serenidad del italiano no parecía una señal de debilidad, sino una manifestación de un poder oculto y aterrador. «Hemos cometido un error», murmuró el Cholo con la voz apenas audible. «Un error muy grave. La orden fue clara: investigar». Sus hombres, aunque confundidos, se movilizaron. Empezaron a revisar los contactos de Enzo, no los que él les había dado, sino los que encontraron en su teléfono personal que habían confiscado. Buscaron en bases de datos criminales, en foros clandestinos, en las redes oscuras de información que los cárteles solían utilizar para perfilar a sus objetivos. Información fluía lentamente al principio, solo rumores y nombres sin confirmar.
pero la llamada misteriosa había encendido una chispa de pánico que los impulsó a cavar más profundo. El cholo, por su parte, se mantuvo apartado, su mente en un torbellino. La voz italiana había sembrado una semilla de terror que germinaba rápidamente. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo sabían tanto de él? La sola mención de su familia, de su hija, era una línea que nadie se atrevía a cruzar en su mundo. A medida que pasaban las horas, la verdad comenzó a emerger, gota a gota, como veneno. Un sicario de confianza, que tenía contactos en la Policía Federal y en la inteligencia militar mexicana, logró acceder a un expediente clasificado. Lo que encontró lo dejó petrificado. El nombre de Enzo Moretti no era el de un simple empresario italiano. Estaba vinculado a una de las familias más antiguas y poderosas de la mafia siciliana. Su apodo, sus operaciones, su historia, todo estaba allí, detallado con una precisión escalofriante. La tensión en la casa de seguridad se volvió palpable, densa como la niebla. Cuando el cholo recibió la confirmación, cuando vio el expediente con sus propios ojos, el miedo se transformó en un terror helado. No habían secuestrado a un empresario extranjero, habían secuestrado al jefe de la mafia siciliana, un hombre cuya reputación de brutalidad y astucia precedía a cualquier cartel mexicano. Habían provocado a un león dormido y ahora el león estaba despertando. El trato hacia Enzo Moretti cambió drásticamente. De la brutalidad inicial pasaron a una deferencia forzada, teñida de un miedo abyecto. Los golpes y las amenazas cesaron. Sus captores, antes altivos y prepotentes, ahora se movían a su alrededor con una cautela exagerada, como si temieran que cualquier movimiento en falso pudiera desencadenar una represalia inimaginable. Le quitaron las bridas, le ofrecieron agua embotellada y algo de comer, aunque el cholo apenas podía mirarlo a los ojos. Las palabras «lo siento» no se pronunciaron, pero la disculpa estaba implícita en cada gesto, en cada mirada de pánico. Enzo, siempre un estratega, observó el cambio. La balanza de poder se había inclinado. Ahora era su turno de jugar. Con una calma que contrastaba con el nerviosismo de sus captores, se enderezó en la silla. «Parece que por fin han comprendido su error», dijo Enzo, su voz resonando en el silencio de la habitación. No había ira en su tono, solo una fría autoridad. El cholo, con la cabeza gacha, asintió lentamente. «No sabíamos, señor Moretti. Lo juramos por nuestras vidas, pensamos que era solo un empresario más». Enzo lo miró fijamente, su mirada penetrante. «La ignorancia no es excusa en mi mundo, cholo, pero entiendo que las cosas pueden malinterpretarse». Hizo una pausa dejando que sus palabras se asentaran. Sus ojos recorrieron a cada uno de los hombres en la habitación, asegurándose de que todos entendieran la gravedad de la situación. «Les haré una oferta», continuó Enzo, su voz baja pero firme. «No los castigaré por este inconveniente. No habrá represalias contra ustedes ni contra sus familias. A cambio quiero dos cosas». El cholo levantó la vista, una chispa de esperanza brillando en sus ojos. «Lo que sea, señor, lo que usted pida. Primero me liberarán, ahora mismo, en un lugar seguro y discreto, sin testigos, sin problemas». «Hecho», respondió el cholo de inmediato. «Segundo», dijo Enzo, su mirada volviéndose aún más intensa. «Quiero información. Quiero saber quién les dio la información sobre mí, quién les hizo creer que yo era un blanco fácil, quién les puso en esta situación. Quiero el nombre del que ordenó esto si es que alguien lo hizo». El cholo dudó por un instante, sabiendo que traicionar a un tercero podría tener sus propias consecuencias. Pero el miedo a Enzo Moretti era infinitamente mayor que el miedo a cualquier otro. La voz en el teléfono había dejado claro que la vida de su familia estaba en juego. Fue el Cártel del Sol, señor», balbuceó el cholo, su voz temblorosa. «Se acercaron a nosotros con la información. Dijeron que usted era un empresario que estaba metiéndose en sus territorios, que querían darle una lección». Enzo asintió lentamente. El Cártel del Sol, el mismo grupo con el que había estado negociando para su nueva ruta de drogas. La pieza final del rompecabezas encajó perfectamente. Habían intentado usar al CJNG para eliminar a un rival potencial, o al menos para intimidarlo. Un movimiento audaz, pero también increíblemente estúpido. «Muy bien, cholo», dijo Enzo, levantándose lentamente de la silla, sus movimientos lentos y deliberados. «Ahora llévenme a un lugar donde pueda tomar un taxi al aeropuerto.
y asegúrese de que nadie, absolutamente nadie, sepa que estuve aquí. El cholo asintió vigorosamente, aliviado por la clemencia inesperada de Enzo. Había cometido el error más grande de su vida, pero milagrosamente parecía que iba a salir vivo. Y con esa información vital, Enzo Moretti no solo se libraría de sus captores, sino que también desataría una tormenta sobre aquellos que habían osado jugar con él. El juego había terminado para el CJNG, pero apenas comenzaba para el Cártel del Sol. El cholo, aún tembloroso por el alivio y el miedo, no perdió un segundo. La orden de Enzo Moretti era una sentencia y una oportunidad de redención. En cuestión de minutos, con la discreción que solo años de operaciones clandestinas podían otorgar, un vehículo sin distintivos, conducido por uno de sus hombres más leales y menos parlanchines, se puso en marcha con Enzo a bordo. El destino era un punto ciego en las afueras de la ciudad, un cruce de caminos desolado donde los taxis no hacían preguntas y las cámaras de seguridad eran inexistentes. El viaje fue silencioso, tenso. Enzo miraba por la ventana, no con resentimiento, sino con la calculada frialdad de quien ya está planeando su próximo movimiento. La información sobre el Cártel del Sol, entregada bajo la presión del terror, era oro puro. Una vez en el punto acordado, Enzo descendió del vehículo. No hubo despedidas, ni apretones de manos forzados. Solo una mirada de El Cholo cargada de un respeto recién adquirido y un terror latente. Enzo asintió levemente, un gesto casi imperceptible, y se desvaneció en la noche mexicana, dejando atrás un rastro de pánico y una lección inolvidable para el CJNG. El cholo y sus hombres se quedaron allí, en la oscuridad, contemplando el vacío dejado por el italiano, conscientes de que habían estado a un paso de desatar una guerra que no podían ganar. Sabían que, aunque Enzo les había concedido su clemencia, las repercusiones de su error se sentirían por mucho tiempo. Enzo Moretti no regresó a Italia de inmediato. Su honor, su reputación, habían sido desafiados en suelo extranjero, y la respuesta debía ser proporcional al atrevimiento. Se dirigió a una de sus propiedades seguras en el Caribe, un refugio discreto con comunicaciones de última generación y personal de confianza. Desde allí activó su vasta red. No había heridos físicos, pero el secuestro había sido un golpe a su orgullo y a su posición, y eso, en el mundo de Enzo, era una herida más profunda que cualquier corte o bala. La investigación de Enzo no fue una búsqueda violenta o una represalia impulsiva. Fue una operación quirúrgica, fría y calculada, diseñada para desmantelar al Cártel del Sol desde sus cimientos. Sus contactos en Europa, América Latina y Asia, hombres y mujeres que debían su lealtad y a menudo su vida, a Moretti se movilizaron. No buscaban sangre de inmediato, sino información. Querían saber cada eslabón de la cadena de mando del Cártel del Sol, sus operaciones financieras, sus rutas de tráfico, sus contactos políticos y policiales. Enzo descubrió que, efectivamente, el Cártel del Sol, un grupo emergente y ambicioso con el que él estaba negociando una nueva ruta de tráfico, había intentado utilizar al CJNG. Su plan era simple: secuestrar a Enzo, cobrar un rescate y luego, posiblemente, eliminarlo para tomar el control total de las negociaciones que habían iniciado con él. No habían anticipado que el empresario italiano fuera el capo di tutti capi, ni que el CJNG sería tan ineficaz en su manejo de la situación. Habían subestimado a Enzo Moretti, y ese error les costaría caro. La respuesta de Enzo no fue un ataque directo con sicarios y armas. No era su estilo. Él operaba en las sombras, moviendo hilos invisibles que desataban tormentas sobre sus enemigos. La primera fase fue financiera. Sus agentes en la Bolsa de Valores de Nueva York, Londres y Hong Kong comenzaron a manipular los mercados de productos básicos que el Cártel del Sol utilizaba para lavar dinero y especular. De repente, cargamentos de aguacate, café y otros productos agrícolas que el cártel exportaba legalmente empezaron a sufrir retrasos inexplicables en aduanas, a ser rechazados por supuestas plagas o a caer drásticamente de precio en el mercado internacional. Las cuentas bancarias vinculadas al cártel en paraísos fiscales empezaron a ser auditadas por autoridades fiscales hasta entonces complacientes. Pequeñas filtraciones de información a la prensa exponían prácticas comerciales dudosas, generando mala publicidad y ahuyentando a inversores y socios legítimos. Paralelamente, Enzo activó sus contactos políticos y policiales. Documentos anónimos meticulosamente elaborados con información precisa sobre las operaciones del Cártel del Sol
comenzaron a pilla a aparecer en los escritorios de fiscales anticorrupción, agentes de la DEA en México y funcionarios de alto rango en la Secretaría de la Defensa Nacional. No eran acusaciones vagas, sino expedientes detallados con nombres, fechas, lugares y pruebas irrefutables de corrupción, lavado de dinero y tráfico de drogas. De repente las autoridades, que antes hacían la vista gorda, se vieron obligadas a actuar. Redadas policiales, detenciones de lugartenientes clave y el desmantelamiento de laboratorios clandestinos se sucedieron con una frecuencia alarmante. La infraestructura del Cártel del Sol comenzó a desmoronarse. Sus fuentes de ingresos se secaron, sus contactos políticos fueron expuestos y sus operaciones logísticas se vieron gravemente comprometidas. El mensaje de Enzo no era de venganza sangrienta, sino de destrucción metódica. Él no necesitaba matar a sus enemigos, necesitaba despojarlos de su poder, de su dinero, de su influencia, hasta que se volvieran insignificantes o fueran eliminados por sus propias facciones internas. Los líderes del Cártel del Sol, al principio confundidos, pronto se dieron cuenta de que estaban bajo un ataque coordinado, pero no podían identificar el origen. Las pérdidas se acumulaban, la paranoia se extendía, y la cohesión interna del cártel comenzó a fracturarse. Las facciones rivales, viendo la debilidad de sus líderes, comenzaron a moverse. No hubo violencia directa por parte de los hombres de Enzo, pero la presión que ejercía sobre el cártel era insostenible. El mensaje era claro para todos en el submundo criminal mexicano. No se juega con la mafia siciliana, no se juega con Enzo Moretti. Él no necesitaba gritar ni amenazar. Su poder se manifestaba a través de la disrupción silenciosa y la destrucción sistemática. El Cártel del Sol, que había intentado usar a otro cártel para eliminar a un rival, ahora se encontraba desangrándose, no por balas, sino por el colapso de su propia estructura, orquestado indirectamente por el hombre al que habían creído poder manipular. La lección se estaba aprendiendo y se estaba escribiendo con las ruinas de sus operaciones. Aunque Enzo Moretti había ofrecido una especie de clemencia al CJNG, las repercusiones de haber secuestrado a un hombre de su calibre resonaron profundamente dentro de la estructura del cártel. El Cholo, el líder del grupo de secuestradores, se encontró en una posición insostenible. Su error no había sido solo secuestrar a la persona equivocada, sino también haber puesto en riesgo la estabilidad y los intereses de la organización al provocar a una entidad de poder global. La reputación del CJNG se basaba en la brutalidad y la eficiencia, y el manejo torpe de este incidente, que casi desata una guerra internacional, era un borrón inaceptable. En las semanas que siguieron a la liberación de Enzo, el Cholo fue degradado. No fue eliminado de inmediato, una cortesía probablemente otorgada por la información valiosa que había proporcionado sobre el Cártel del Sol, lo que había permitido a Enzo actuar. Sin embargo, su posición de liderazgo fue despojada, sus hombres reasignados y él relegado a tareas menores y humillantes. Su vida, antes marcada por el poder y el respeto forzado, se convirtió en una existencia de constante vigilancia y desconfianza. Otros líderes del cártel, observando su caída, entendieron el mensaje. La incompetencia y la falta de juicio, especialmente cuando se trataba de peces gordos internacionales, no serían toleradas. La lección para el CJNG fue clara. Antes de tocar a alguien de fuera, investiga a fondo quién es realmente. La brutalidad ciega tenía sus límites, y Enzo Moretti había demostrado ser uno de ellos. Mientras tanto, la maquinaria de Enzo Moretti continuaba su trabajo metódico contra el Cártel del Sol. Las pérdidas económicas se volvían catastróficas, las detenciones de sus operadores clave se multiplicaban, y la moral de sus miembros se desplomaba. Los líderes del Cártel del Sol, desesperados y sin entender completamente la fuente de su desgracia, se vieron obligados a buscar una salida. Fue en este punto que Enzo, sintiendo que había debilitado lo suficiente a su enemigo, decidió mostrarse. Una reunión fue orquestada en un lugar neutral, una mansión aislada en una playa remota de la Riviera Maya. No hubo guardias armados visibles, ni demostraciones de fuerza ostentosas. Solo Enzo Moretti, acompañado por dos de sus consejeros más leales, y los pocos líderes restantes del Cártel del Sol, que llegaron visiblemente nerviosos y demacrados. El ambiente era tenso, pero no violento. Enzo no buscaba una confrontación física, buscaba una rendición. «Caballeros», comenzó Enzo, su voz tranquila y medida, mientras ofrecía un costoso vino tinto a sus invitados. «Me temo que hemos tenido un pequeño malentendido.
Los líderes del cártel, con la cabeza gacha, no se atrevieron a mirarlo directamente a los ojos. Habían perdido demasiado y sabían que este hombre tenía el poder de destruirlos por completo. «Nuestro error, señor Moretti», dijo uno de ellos, un hombre de mediana edad que había sido el cerebro operativo del cártel. «No sabíamos, no teníamos idea de quién era usted». Enzo sonrió levemente, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Claro que no. Si lo hubieran sabido, no habrían cometido la imprudencia de intentar usar a un grupo de aficionados para sacarme del camino». No hubo reproches, solo una declaración fría de los hechos. Enzo continuó, explicando con una precisión escalofriante cómo había desmantelado sus operaciones, cómo había cortado sus flujos de efectivo, cómo había expuesto a sus aliados corruptos. No era una amenaza, era una demostración de poder, una autopsia forense de su propio fracaso. «Ahora estamos en una encrucijada», dijo Enzo apoyando su copa de vino en la mesa de caoba. «Pueden intentar reconstruir lo que les queda enfrentando mi atención constante o podemos llegar a un nuevo acuerdo». Los líderes del cártel se miraron entre sí sin esperanzas. La elección era obvia. «¿Qué tipo de acuerdo, señor Moretti?», preguntó otro con voz apenas audible. Enzo les presentó sus nuevas condiciones, ya no serían socios en pie de igualdad. Ahora, el Cártel del Sol operaría bajo la supervisión de Moretti. Sus rutas de tráfico serían gestionadas en parte por la red de Enzo. Sus ganancias se dividirían de una manera mucho menos favorable para ellos, y cualquier movimiento significativo requeriría su aprobación. En esencia, el Cártel del Sol se convertiría en una filial, una extensión de las operaciones de la mafia siciliana en México, pero bajo el estricto control de Enzo. A cambio, él retiraría su atención, permitiéndoles operar y reconstruir, aunque a una escala mucho menor y bajo nuevas reglas. Fue una humillación, una capitulación total, pero también la única vía de supervivencia. Los líderes del Cártel del Sol, con la amargura de la derrota, aceptaron. Enzo Moretti no solo había recuperado su libertad y su honor, había expandido su imperio, estableciendo un control aún mayor sobre el submundo mexicano. El mensaje de su poder se había extendido, no por la violencia sin sentido, sino por la demostración de una inteligencia superior y una capacidad de destrucción económica y política que pocos podían igualar. En sus momentos de reflexión, Enzo a menudo ponderaba la diferencia entre la vieja escuela de la mafia siciliana y la brutalidad desorganizada de los cárteles mexicanos. Para él, la mafia no era un fin en sí misma, sino un medio para un fin, el orden. Un orden, sí, forjado en la sangre y la lealtad, pero un orden al fin y al cabo. Los cárteles, en su opinión, eran caóticos, impulsivos y a menudo autodestructivos. Mataban sin estrategia, secuestraban sin comprender las implicaciones, y sus ambiciones a menudo superaban su inteligencia. Ellos entienden la fuerza bruta, pero no el poder real, solía decir a sus consejeros. La fuerza bruta es un martillo. El poder real es la mano que decide cuándo y dónde golpear, y con qué precisión. Enzo veía su forma de operar como una forma de gobernanza en el caos. Él no buscaba la anarquía, buscaba estructurar el crimen de una manera que fuera más eficiente, más rentable y paradójicamente menos sangrienta a largo plazo, al menos para aquellos que entendieran las reglas. Su imperio no se basaba solo en la intimidación, sino en una compleja red de lealtades, favores, información y sobre todo una inteligencia estratégica que pocos podían igualar. El secuestro en Guadalajara, lejos de ser un revés, se había transformado en un catalizador para la expansión y consolidación de su poder. Su leyenda creció no solo en Italia, sino ahora también en México y en las redes criminales globales. Había demostrado que no solo era un capo, sino un estratega maestro, capaz de convertir una situación adversa en una victoria aplastante. Su nombre ahora se pronunciaba con un respeto reverencial y un temor palpable en ambos lados del Atlántico. El legado de Moretti, a raíz de este incidente, se cimentó aún más. Ya no era solo el jefe de una de las familias más poderosas de la mafia siciliana. Era el hombre que había desafiado a los cárteles mexicanos en su propio territorio y había salido victorioso, no con balas, sino con astucia y una comprensión profunda de cómo manipular las palancas invisibles del poder. Su influencia se extendía ahora como una sombra silenciosa y omnipresente sobre las operaciones ilícitas en México, tejiendo una red de control que aseguraba sus intereses y castigaba cualquier intento de subestimarlo.
Su leyenda, la del empresario italiano que era mucho más de lo que parecía, se convirtió en una advertencia susurrada en los rincones más oscuros del submundo. Enzo Moretti, el hombre que había desmantelado silenciosamente un cártel mexicano desde la distancia, reapareció en la escena pública con la misma discreción y elegancia con la que se había movido siempre. No hubo cicatrices visibles ni la sombra de la brutalidad que había orquestado. Se le vio en un evento de alto perfil en Milán, una gala benéfica para la restauración de antiguos viñedos sicilianos, patrocinada por supuesto por una de sus muchas empresas. Vestido con un traje impecable, su sonrisa era afable, sus ojos, sin embargo, conservaban un brillo calculador, una profundidad que pocos se atrevían a descifrar. Estrechó manos con políticos, con figuras de la alta sociedad europea, con magnates de la industria vinícola. Nadie, al verlo, sospecharía de la red invisible de poder y control que tejía desde las sombras, extendiéndose desde las soleadas colinas de Sicilia hasta las turbulentas fronteras de México. Era el perfecto empresario, el epítome del éxito legítimo. La historia del secuestro de Enzo Moretti en Guadalajara, aunque nunca llegó a los titulares de los periódicos internacionales en su totalidad, se convirtió en una leyenda susurrada en el submundo criminal. El CJNG y otros grupos en México, e incluso más allá, habían aprendido una lección brutalmente eficaz. Ya no bastaba con ser el más violento o el más numeroso. Había niveles de poder, de influencia y de astucia, que trascendían la mera fuerza bruta. Había hombres como Enzo Moretti que operaban en una estratosfera diferente, donde las balas eran una herramienta de último recurso y las guerras se ganaban con información, finanzas y la manipulación de voluntades. La advertencia era clara: antes de tocar a un empresario extranjero, había que investigar cada hebra de su existencia, porque detrás de la fachada más pulcra podía esconderse el cerebro de una organización milenaria, más peligrosa y resiliente que cualquier cártel recién formado. La vida, o al menos las operaciones de Enzo, continuaron, más fuertes y más diversificadas que nunca. El secuestro, lejos de ser un percance debilitante, había sido una prueba de fuego, una oportunidad para reafirmar su dominio y expandir su control. Había servido como un recordatorio de que incluso los más poderosos podían ser vulnerables, pero también había demostrado su capacidad para transformar la adversidad en una ventaja decisiva. Las nuevas rutas en México estaban aseguradas. Los contactos del Cártel del Sol, ahora bajo su égida, se habían integrado a su vasta red, y la reputación de Moretti como un estratega implacable se había cimentado. Los flujos de capital, los cargamentos y la información se movían con una eficiencia renovada, engranando perfectamente en su imperio global. Una tarde, Enzo fue visto en su villa siciliana, una propiedad antigua con vistas al mar Jónico. Estaba solo en la terraza, el sol poniente tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. En su mano una copa de su propio vino, un tinto robusto de uvas cultivadas en sus tierras. Sus ojos, fijos en el horizonte, reflejaban una calma que solo se podía encontrar en aquellos que habían visto y orquestado tanto. No había remordimiento, no había triunfo ostentoso, solo una profunda quietud. La máscara del empresario exitoso se había desvanecido, revelando por un instante al hombre detrás de ella. Un estratega, un líder, un superviviente. Su poder no era ruidoso ni llamativo. Era silencioso, letal en su precisión y se extendía como una red invisible por todas partes, controlando hilos que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existían. El viento trajo el aroma de los limoneros y el murmullo lejano de las olas rompiendo en la orilla. En el mundo de Enzo Moretti no existían las víctimas inocentes en el sentido tradicional, solo había jugadores. Algunos eran conscientes de que estaban en el juego, otros eran peones movidos sin su conocimiento. Pero todos, desde los humildes campesinos de Corleone hasta los líderes de los cárteles mexicanos, eran parte de un ajedrez mucho más grande y peligroso, un juego en el que Enzo Moretti era sin duda el maestro. Y mientras el sol se hundía bajo el horizonte, el capo di tutti capi de la mafia siciliana, el empresario que había enseñado una dura lección a los cárteles mexicanos, permanecía en silencio. Su reinado, silencioso y absoluto, apenas comenzaba a mostrar su verdadero alcance.